Oye, ¿has visto el UFC 276 que vamos a tener este fin de semana? Es una auténtica locura, de verdad. O sea, a tal grado que es que no hay ni una sola pelea que me quiera perder. O sea, todas me llaman la atención. Bueno, vas a decir, eso es lo normal contigo. No siempre. Pero es que, te lo estoy diciendo en serio, ni de la cartelera estelar, ni de las preliminares. Y hay tanto, pero tanto, que quiero contarte que vamos, que es que aún no comienzo. Y ya siento que esto se me va a ir de las manos. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Me voy a centrar únicamente en las 3 peleas más relevantes, ¿no? Y en todo lo que yo creo que hay detrás de ellas. Y voy a partir de lo injusta. Sí, empiezo así de fuerte, ya sabes. De lo injusta que puede llegar a ser la narrativa en todos estos casos, ¿no? Porque me parece increíble la facilidad con la que se puede echar por tierra, ¿no? Todo el trabajo de años o de esos momentos en los que parece que has tocado fondo, pero que en vez de rendirte, decides levantarte y continuar, ¿no? O de haber superado momentos en los que todo parecía estar perdido, o incluso la legitimidad que solo te dan las victorias contundentes. ¿Y todo por qué? Dime tú por qué. O sea, ¿por la popularidad de tu rival? ¿Por la poca memoria que tenemos? ¿O por nuestra incapacidad para evaluar en su justa medida lo conseguido por algunos luchadores? Es que, de verdad, lo veas por donde lo veas, este fin de semana hay 3 peleas, sí, que están por encima del resto, no hace falta que venga yo a decírtelo, y que tiene una carga brutal de dramatismo. Porque yo me he dado cuenta de que las victorias no valen lo mismo para todos, ¿no? Y da igual si eres o no el campeón, porque en la UFC, vamos, puedes llegar a lo más alto sin que eso signifique absolutamente nada, como sucede con campeones como Aljamain Sterling, como Carla Esparza, que no tienen el mismo valor que en su momento han tenido otros, sí, y me refiero a estos dos porque creo que tienen la contraparte perfecta, como Peter Yan o Rose Namajunas. ¿Cómo se explica algo así? No es lo que yo me pregunto. Pues déjame decírtelo. Creo yo, ¿verdad? Porque ya sabes que esto es mi opinión. Por lo que eres capaz de generar tanto dentro como fuera del octágono, ¿no? Por el sentimiento que eres capaz de despertar en los aficionados, por la cantidad de personas que te pueden seguir en tus redes sociales, por la capacidad que tengas para vender tus peleas. Es por eso que, claro, te pones a pensarlo. Y es ahí cuando te das cuenta de que sí es cierto, hay luchadores que son inconsistentes y aún así se mantienen dentro del top 15. ¿Cómo es esto posible, no? Luego hay otros que con 3 peleas, vamos, ya están peleando por esa oportunidad que buscan todos, la oportunidad del campeonato. Y luego están los demás, ¿verdad? Que son los que persiguen esa oportunidad durante años y tardan una vida en llegar. Es por eso que, claro, yo veo este evento numerado y lo primero que pienso es: ¿puede haber 2 campeones tan dominantes como estos en situaciones tan diferentes? Es más, ¿puede haber 2 posibles contendientes al título con caminos tan dispares como estos? Pues sí, parece que sí. Así que a ti que te gustan las MMA, quédate aquí conmigo porque te voy a contar todo lo que hay detrás de este UFC 276 y no, de verdad, no te esperes una previa como la que puedes ver en otros canales, porque yo soy Rafa Ramírez y esto es MMA en acción. Comenzamos. Morning won't last forever, and I'll be over you. Mira, ¿qué es lo que tenemos en preliminares? Pues fíjate bien, porque esto tiene tela. En preliminares comenzamos con una pelea en peso gallo femenino, Jessica Rose Clark contra Yulia Stoliarenko. Peso mosca femenino, Jessica Ay contra Macy Barber. Peso medio, Uriah Hall contra André Muniz. Seguimos en el peso medio para ver a Brad Tavares contra Dricus du Plessis.
Peso welter, atención, Ian Garry contra Gabriel Green. En el mismo peso también, pelea de dos viejos rockeros, Jim Miller contra el Cowboy Cerrone. Y la estelar de las preliminares, peso ligero, Brad Riddell contra Jalen Turner. No me digas, de verdad, no me digas que esta no podría ser perfectamente la main card de cualquier UFC Fight Night, de cualquier Vegas. Es que es impresionante, en serio. De aquí quiero ver si Jessica Rose Clark puede ser una peleadora consistente. Tengo muchas ganas, tengo mucha fe en Jessica Rose Clark. Quiero ver también si Maycee Barber puede convertirse más pronto que tarde en esa aspirante, ¿no? Que todos sabemos que puede ser. Quiero ver si André Muniz puede meterse, ya sí, de una vez en el top 10 del peso medio para convertirse en un problema a tener en cuenta. También quiero ver si Brad Tavares es capaz de superar a un luchador en ascenso, como Dricus du Plessis. Quiero averiguar dónde está el techo de Ian Garry, que es uno de los prospectos que más ilusión generan. Quiero ver también el espectáculo que solo dos viejos rockeros como el Cowboy Cerrone y como Jim Miller pueden dar en la UFC. Quiero ver también si Brad Riddell puede volver a la victoria frente a un finalizador del calibre de Jalen Turner. Y es que, es lo que te digo, esto solo son las preliminares. Es que después llega lo fuerte. Y eso que se nos cayó la pedea de Miesha Tate. Pero bueno, ya sabes, en el peso gallo comienza la cartelera estelar con la pelea entre Pedro Muñoz contra Sean O'Malley, que bueno, que es una pelea que hace que me pregunte si estaremos por fin ante ese ascenso que tanto se está haciendo esperar, ¿no? Por parte de Sean O'Malley, que a ver, pues también significa la caída en picado de alguien como Pedro Muñoz, ¿no? O si, ya que estamos hablando de Pedro Muñoz, o si The Young Punisher, como se le llama, se convertirá en ese gatekeeper del top 10, ¿no? Y el responsable de que una figura mediática de la magnitud de Sugarson se vea relegada al fondo de esa categoría, ¿no? Pase lo que pase, de verdad, aquí hay drama. Porque, claro, tú te paras a revisar cómo llegan ambos peleadores y lo que te vas a encontrar es que Pedro Muñoz pues viene con 4 derrotas en sus últimos 5 enfrentamientos. Y cuando ves contra quién ha perdido, es cuando dices, espérate, esto no puede ser tan fácil para Sean O'Malley. Porque esas derrotas son contra Aljamain Sterling, contra Frankie Edgar, contra José Aldo, contra Dominic Cruz. Todas por decisión. Es decir, ninguno ha sido capaz de finalizarlo. Ninguno de estos, ¿verdad? O sea, tienen derrotas por finalización anteriormente. Pero claro, ese es su techo. Ese es el techo de Pedro Muñoz. Por lo tanto, lo que hay que averiguar es si un peleador que busca la atención de los focos y convertirse en contendiente más pronto que tarde es capaz de superar a alguien de la experiencia de Young Punisher. Veremos. Justo después de este combate, en el peso welter, veremos también una de las peleas que, bueno, que por lo menos a mí me generan más dudas, ¿no? Robbie Lawler contra Bryan Barberena. Que, a ver, digo yo, esta puede ser esa pelea, ¿no? Que nos sirva para evaluar a Barberena, ¿no? Que de aquí tendríamos que sacar en claro si puede entrar al top 15 de la categoría, porque, a ver, honestamente, ¿tú esperas algo de Robbie Lawler? Sí, Robbie Lawler puede ser ese peleador histórico, pero ojo, que lleva 5 años acumulando derrotas. Y no, yo la verdad es que no esperaría nada. Y es más, ni siquiera puedo darle valor a esa última victoria contra Nick Diaz, porque a ver, cualquiera que haya visto eso sabe perfectamente que era una pelea innecesaria. Ninguno de los dos iba a ninguna parte. Ahora, como luchador, Robbie Lawler evidentemente tiene su orgullo. Lo que no sé es hasta qué punto puede oponer resistencia. O incluso, si es que aquí cabe la sorpresa, ¿no? En fin, esa es otra de las cosas que vamos a tener que descubrir este fin de semana. Y ahora sí, ahora vamos a lo que nos interesa.
Peso medio, Sean Strickland contra Alex Pereira. Yo esta pelea la titularía algo así como sentido de urgencia por parte de la UFC para vendernos la Adesanya contra Pereira. En fin, este fin de semana digo yo, estoy acostumbrado a grabar los viernes que claro, se me hace extraño. El caso es que esta semana Tristan Critchfield escribía sobre la posibilidad, ¿no?, de que el próximo aspirante al cinturón del peso medio salga de la pelea entre Sean Strickland y Poatan Pereira. Y claro, yo me paro a analizar lo que estoy leyendo y lo puedo entender, de verdad que lo puedo entender, pero me cuesta mucho aceptarlo, ¿sí? A ver, lo entiendo porque la UFC, porque es su trabajo, ¿no?, debe venderte esta pelea, ¿no? Y ahora, considerando, ¿no?, cómo está la situación en el peso medio, la única forma de hacerlo interesante es creando una nueva amenaza. Y ojo, que cuando hablamos de una amenaza no podemos hablar de cualquiera. O sea, tiene que ser alguien capaz de sembrar la duda en el campeón, ¿no? Claro, pero es que, por otra parte también, considerando o partiendo, mejor dicho, del hecho de que Israel Adesanya ya ha barrido la división y que ya ha derrotado hasta en 2 ocasiones a los principales contendientes, para que no quedara ninguna duda de quién es el verdadero campeón aquí, pues claro, ponerte sobre la mesa un combate por el título en el que se enfrente Israel Adesanya a Sean Strickland o a Alex Pereira, creo que tiene bastante sentido. Si hablamos de Tarzan Strickland, a ver, lo hacemos de un número 4 que ahora mismo cuenta con 6 victorias consecutivas, podrían ser 7 si gana el sábado, y si echas la mirada atrás, no me digas que no parece increíble que esté donde está. Porque claro, o sea, aquí tenemos una de esas historias de superación tan difíciles de creer, pero a la vez tan fáciles de vender, ¿no? Fíjate, a ver, yo me imagino que ya sabrás que Strickland en diciembre del 2018 pudo perfectamente haber terminado su carrera dentro de las MMA, ¿no? Y si no lo sabes, pues no te preocupes porque ya te lo cuento yo, ¿no? Recuerdo, más o menos creo que fue hace un par de años, una entrevista que dio Sean Strickland, que le preguntaron por el accidente, ¿no? Y claro, o sea, él comenzaba explicando que él se despertó rodeado de médicos, rodeado de... Bueno, había por ahí también un oficial de policía, y sin saber qué es lo que había sucedido, ¿no? O sea, él no recordaba cómo había llegado hasta ahí. Hasta que el policía se le acercó y le dijo que había tenido un accidente grave. Sí, un accidente grave de moto. Claro, tal fue su shock que ni siquiera lo había asimilado cuando los médicos le dijeron que estaba siendo ingresado a una cirugía de urgencia para reparar el daño masivo que había sufrido en su pierna. Cuando lo contaba, decía que se había dejado parte de la rótula en la carretera, ¿no? Y cuando retrocedemos un poquito más es cuando vemos que aquello sucedió porque aquel día Sean Strickland salió del gimnasio, como de costumbre, se subió a su moto para ir de camino a casa, hasta que de pronto pues una furgoneta se le cruzó, ¿no? Él cuenta que iba a unos 73 kilómetros por hora y hasta donde se sabe, no, la culpa no fue suya, pero lo que sí es cierto es que se acabó llevando la peor parte, ¿no? Después de ese choque quedó totalmente inconsciente durante horas, con la pierna totalmente desgarrada, y luego, ya en el hospital, cuando por fin abre los ojos y se encuentra con ese panorama rodeado de médicos, con aquel policía también por ahí por medio, es cuando uno de ellos se le acerca y le dice que iban a cirugía. Dice que en ese momento él no pudo evitarlo y que comenzó a llorar, ¿no? Que en ese momento no supo si era por la constante batalla de toda una vida contra la depresión, pero que lo que sí que recuerda era tener un único pensamiento sobre todos los demás, ¿no? A él lo que le preocupaba era si podía volver a pelear. Claro, años después, el accidente en sí mismo pues no parece que tuviera mayor relevancia, ¿no? Lo que a él se le quedó grabado fue aquella frase del médico, ¿no? O sea, ese momento preciso en el que le dice, vamos a entrar a cirugía de rodilla. O sea, él cuenta que eso fue lo que le pegó, porque en su vida lo único que había hecho hasta ese momento había sido
pues ser un perdedor, un absoluto perdedor y un peleador de artes marciales mixtas. Y sí, había evitado una lesión mayor, que podía haber sido una lesión en la cabeza, pero después de aquella cirugía, su rodilla, lo cierto es que seguía en muy mal estado, ¿no? Tuvo que operarse también para reparar la rótula. Al poco tiempo se dieron cuenta de que la pierna seguía muy dañada y que el tendón pues estaba desgarrado y separado de su rodilla, es decir, que una vez más debía pasar por el quirófano, y por si fuera poco, o sea, 3 meses después de aquello, pues le hicieron una resonancia magnética y se dieron cuenta de que el cuádriceps también estaba desgarrado, ¿no? Con este panorama, los médicos le dijeron que, bueno, que lo único que podía hacer pues era centrarse en recuperarse lo antes posible y que se olvidara por completo de pelear. Pero claro, o sea, cuando tú le dices eso a un peleador de MMA, le choca por completo. O sea, Strickland no se quiso dar por vencido y fue a por una segunda opinión y a por una tercera y por las que hicieran falta. El caso es que al final todos los médicos le dijeron lo mismo, o sea, que no debía volver a pelear. Sin embargo, los únicos que realmente lo apoyaron para volver al gimnasio y volver a luchar pues fueron los del Instituto de Rendimiento de la UFC. Él dice que, bueno, que esas personas fueron la luz brillante que necesitaba en ese momento, ¿no? Y que cuando iba y que ni siquiera dice que podía subir las escaleras, siempre le decían lo mismo, o sea, que no se preocupara, que volvería a estar bien. Inicialmente, Strickland, pues a ver, se vio obligado a caminar con una sola pierna mientras se negaba a dejarse caer, ¿no? O sea, ese momento en el que dices, es que yo soy esto, yo soy un luchador, yo soy un peleador, pero estoy destrozado. Es perfectamente comprensible que le entren dudas a cualquiera. Si a una persona normal ya le entran dudas, imagínate a alguien que ha dedicado parte de su vida a esto, ¿no? El caso es que tal fue su fuerza de voluntad que 12 semanas después ya estaba boxeando con una rodillera que le recordaba que no debía doblar esa pierna. Claro, como te digo, para cualquier otro, algo así ya podía considerarse perfectamente una victoria, pero no para él. A él eso de boxear la verdad es que no le interesa mucho. Él lo que de verdad quería era volver al octágono. En aquellos momentos, claro, o sea, al verse en esa situación, con la imposibilidad de poder doblar esa rodilla, pues, como te digo, evidentemente comenzó a dudar de sí mismo, comenzó a pensar que nunca podría volver a pelear dentro del octágono. Pero claro, cuando pasó el tiempo, años después, él recuerda, ¿no?, que dice que salía de las sesiones de entrenamiento y que cuando apoyaba esa pierna, o sea, palpitaba por todo el daño que había recibido. O sea, trata por un momento de ponerte en esa situación y dime si no te hubieras sentido frustrado, si no hubieras sentido impotencia de ver que todo lo que ha significado tu vida hasta ese momento, o sea, todo lo que ha significado la lucha para ti, o sea, queda relegado a una parte casi anecdótica, ¿no? En fin, yo creo que eso fue un punto de inflexión dentro de su vida, ya no solo como persona, sino como luchador también. Pero ¿sabes una cosa? En vez de compadecerse de sí mismo, lo que hizo fue pensar en otros luchadores que se habían tenido que enfrentar a situaciones parecidas, ¿no?, a situaciones de discapacidad física y sobre todo que habían encontrado la forma de superarla, ¿no? Entonces, claro, o sea, fue cuando él comenzó a fijarse en peleadores como Nick Newell, que a ver, que es un peleador que lo hacía con un solo brazo, y por cierto lo hacían bastante bien, o como Michael Bisping. O sea, el caso de Michael Bisping es impresionante también, porque muchas veces cuando lo recordamos decimos, sí, es uno de los peleadores pues más de mayor edad, ¿no?, en conseguir el título, pero no nos paramos a pensar que Michael Bisping, o sea, estuvo peleando con un solo ojo. O sea, uno de los ojos de Michael, y además ha salido en otras ocasiones, yo que sé, en el programa, por ejemplo, de Ariel Helwani, que se saca el ojo, o sea, se saca el ojo y te lo enseña, o sea, no tiene ningún reparo en hacerlo. Y oye, Michael Bisping fue capaz de convertirse en campeón con una discapacidad como esa. Entonces, lo que él hizo fue pensar, vale, tengo una pierna y funciona. No es lo mejor, o sea, no es lo óptimo, pero funciona. Y poco a poco comenzó a trabajar, ¿no? Poco a poco comenzó a tener un mayor rango de movimiento en esa rodilla, y con el tiempo los entrenamientos de alguna forma comenzaron a hacerse un poquito más fáciles. 2 años después de aquello,
Sean Strickland volvió al octágono. En parte porque, claro, al año Strickland comenzó a creer en sí mismo, ¿no? En todo lo que ese trabajo que había desarrollado hasta ese momento estaba significando. O sea, que de verdad estaba dando sus frutos y que esto es algo que muchas veces no valoramos en su justa medida, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros es capaz de todo. El problema es que muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Durante el año previo al retorno, comenzó a entrenar con sus compañeros de equipos, sus compañeros de gimnasio, y lo cierto es que, a ver, o sea, tampoco es que le fuera tan mal, ¿no? Y sí, es cierto que su juego de pies pues, no era el mejor, pero bueno, o sea, era lo suficientemente bueno como por lo menos para estar ahí. Entonces, claro, llegó el momento en el que él se dio cuenta de que si era capaz de estar entrenando con ellos, o sea, que eran peleadores de la UFC o de otras promotoras, o sea, ¿por qué no iba a ser capaz de volver a luchar de manera profesional? Ese año fue vital para él, porque durante los siguientes meses logró estar tan bien que es que su equipo pudo contactar con la UFC para organizar su regreso. Así fue como llegamos al 31 de octubre del 2020, con esa sensación de euforia por volver a sentirse de nuevo luchador. Aquel día, si no te acuerdas, ya te lo digo yo, se enfrentó a Jack Marshman. ¿Sabes cuál fue el resultado? Ganó Sean Strickland por decisión unánime. Y no se esperó unos meses para volver a pelear, no. 15 días después ya estaba de nuevo en el octágono. Y lo hizo para enfrentarse a Brendan Allen y ganarle por KO técnico en el segundo asalto. Claro, después ya llegaron esas victorias contra Krzysztof Jotko, contra Uriah Hall. En febrero de este mismo año, del 2022, derrotó a Jack Hermansson, sí, por decisión dividida, pero es una victoria al fin y al cabo. Y claro, lo que yo me pregunto ahora mismo es si está a un paso de convertirse en un contendiente al título. No lo sé. Lo que sí sé es que el rival que va a tener delante parece estar justo ahí con una única intención, ¿sí? Que es la de justificar con una victoria que merece ser el siguiente aspirante. A ver, yo creo que cualquiera de nosotros puede darse cuenta de lo que tenemos aquí. Por una parte, hay que aceptar, ¿no?, que es innegable que Poatan Pereira es uno de esos prospectos que llaman la atención, ¿no? Que generan ilusión y que tiene lo que yo suelo decir, ¿no? Esa etiqueta de amenaza colgada del cuello. Sin embargo, y oye, a ver, a pesar de que entiendo los motivos por los que la UFC empareja a estos dos, yo no puedo estar del todo de acuerdo. Y te voy a explicar por qué. Es cierto que existe una historia entre Israel Adesanya y Poatan Pereira. Es igual de cierto que cuando competían en kickboxing, pues Pereira le ganó 2 combates a Israel Adesanya. También es cierto que ante el panorama que el campeón, sí, que Israel Adesanya ha creado dentro de esta categoría del peso medio, la UFC necesita hacer algo para mantener el movimiento y a la vez pues otorgar interés a esta división. Y tampoco es menos cierto que todos queremos ver si Alex Pereira pues puede poner en jaque una vez más a Israel Adesanya, simplemente por el morbo que nos produce saber que ya lo ha hecho antes y que podría volver a suceder. Sin embargo, también existe una cara oculta dentro de esta historia, y esa está relacionada con Sean Strickland y con la situación actual del brasileño. A ver, vamos a partir por el hecho de que Pereira, hasta este momento, y a sus 34 años, o sea, creo que la semana que viene cumple 35, solo tiene 2 peleas en la UFC y ninguna de ellas se ha dado contra un peleador que esté clasificado entre los 15 primeros. Bien, no vamos a entrar en si tiene más o si tiene menos experiencia, ni siquiera en el asunto de los rankings, ¿no? Porque, creo que esta semana sobre todo ha quedado demostrado una vez más que no tiene sentido. Entonces, lo que nos queda es un sentido de urgencia por parte de la UFC en hacer que este enfrentamiento, ¿sí?, o sea, Adesanya contra Pereira, se dé antes de que esa ventana de oportunidad se cierre. Y me explico. A ver, la UFC sabe perfectamente que tiene una carta muy muy potente con Poatan
para vender una pelea contra una de las caras más relevantes de la compañía, contra uno de los peleadores que más genera, ¿no? Que más visibilidad le da. Pero de la misma forma, sabe que esa carta puede tener una fecha de caducidad muy, muy cercana. Y te lo voy a resumir con una pregunta, ¿vale? ¿Qué sucedería si Alex Pereira tuviera que recorrer el mismo camino para ascender que muchos de los luchadores que están dentro de esta categoría? Si sabes cuál es la naturaleza del brasileño, sabes la respuesta. Y si no la sabes, no te preocupes, porque yo te lo digo. Alex Pereira es un striker. Alex Pereira es un campeón de kickboxing. Es un peleador unidimensional, ¿sí? Con mucha pegada, con mucha técnica, con todo lo que tú quieras. Pero no es un peleador de MMA. No es un peleador completo. De hecho, lo vimos en los 2 enfrentamientos que ha tenido previamente, ¿no? Yo qué sé, o sea, hablándote de estos 2 enfrentamientos, por ejemplo, contra Andreas Michailidis, creo que fue el primero, con el que debutó en UFC, ahí ganó por KO técnico en el segundo asalto. Creo que ese es el combate que él gana, gracias a una rodilla voladora. Vale. Tú es con lo que te quedas. O sea, tú ves ese combate, ves los highlights y dices, ostras, espérate, menuda rollazo, este tiene contundencia, este es de esos peleadores que llegan y deja golpes de highlight por ahí por las redes sociales. Sí. Pero lo que no recordamos, o lo que muchas veces no te dicen, es que de Spartan lo llevó en el primer asalto a la lona. ¿Sí? Estamos hablando de un asalto, 5 minutos. De esos 5 minutos lo dominó durante 4. O sea, creo que esto hay que considerarse. Bien, su siguiente pelea es contra Bruno Silva. Esa pelea llega a la decisión. Y Bruno Silva, de la misma forma, logra que Poatan Pereira vaya a la lona en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, por no mencionarte que con la lucha de pie, o sea, con el striking, también deja por ahí entrever alguna que otra grieta defensiva por parte del brasileño, ¿no? Del brasileño de Alex Pereira. Claro, ahora dime, ¿qué sucedería? Sí, porque tienes estas 2 peleas, ¿no? Contra 2 peleadores que, bueno, que podemos decir hoy que no son nadie dentro del ranking de la UFC. ¿Qué sucedería si lo expusieras contra luchadores que están en el top 15? Sí, y comenzamos desde abajo, si quieres. O sea, ¿qué pasaría si Alex Pereira peleara contra Edmen Sabasian? O contra André Muniz. O contra Nasruddin Imavov. O subiendo más, contra Jack Hermansson. Es más, contra Derek Branson. Pues que sus opciones de ascenso, ya te digo yo, que se verían en entredicho con la cantidad de luchadores, sí, luchadores, aquí lo puedes poner entre paréntesis, wrestlers, grapplers, que hay en esta categoría. Porque de verdad, o sea, cualquiera de ellos te lleva a la lona, cualquiera te controla, cualquiera te somete, cualquiera te finaliza. ¿Sabes contra quién no hay ese riesgo? O por lo menos no en la misma medida. Pues te lo voy a decir, contra un número 4 que se lo ha tenido que currar muchísimo para estar hoy donde está. Es decir, contra Sean Strickland. Porque claro, o sea, debido a esa lesión de rodilla, no es ningún secreto que a Strickland no le gusta ir a la lucha. O sea, si lo puede evitar, lo va a evitar. Y la UFC no es tonta. Claro que no lo es. Es ahí donde ha visto la oportunidad perfecta para que Alex Pereira se salte todo el ranking. Porque como te digo, o sea, a día de hoy Pereira no está clasificado entre los 15 primeros y con una única victoria legitime esa candidatura al título. O sea, ¿cuándo has visto tú esto? Recientemente hemos visto el caso de Jiri Prochazka. Jiri Prochazka por lo menos, o sea, tuvo un par de combates en los que Volkan Ozdemir y después Dominic Reyes. Y dices, vale, o sea, son peleadores que están ahí por lo menos rankeados. Pero me estás diciendo que Poatan Pereira llega aquí y pelea contra 2 luchadores que, bueno, a ver, que sí, que tienen mucho mérito, pero que no son relevantes dentro de la categoría. Y que por enfrentarse a un peleador que le puede beneficiar dentro de ese matchmaking, o sea, simplemente por eso, te vas a ir directo a por el título. Son muchas ganas de venderte esta pelea. Claro, tú de verdad ¿crees que esto Sean Strickland no lo sabe? Claro que lo sabe, es evidente que lo sabe. Y sabe que gracias a un emparejamiento afortunado, tan afortunado como este, la UFC se puede salir perfectamente con la suya. Bien, ahora, lo que hay que ver es si el brasileño aprovecha esta oportunidad, ¿no? Porque Strickland ya lo ha dicho, él no viene con una estrategia.
Él simplemente aguantará hasta donde sea posible en la pelea de pie, ¿no? En el striking, en un intercambio de golpes que se pueda dar. Y si en algún momento Poatan consigue dañarlo, pues entonces sí, como él dice, tomará la salida del cobarde y buscará la lucha. Pero mientras lo pueda evitar, se mantendrá de pie y golpeando a ese, ojo, en palabras del propio Strickland, jodido brasileño gigantesco y aterrador. Entonces, para terminar, ¿dónde pueden estar las claves de esta pelea? En la experiencia del californiano, esa es una. En su resistencia, esa es otra. En la capacidad que él pueda tener para hacer buenas lecturas, esa es otra más. Porque dime una cosa, o sea, para alguien que no tiene el poder de KO, que sí tiene Poatan Pereira, la mejor estrategia que puede usar es la de mantenerse alejado del peligro. En fin, ¿qué opinas? Yo voy a ir en contra del mundo y de verdad yo tengo muchísimas ganas de que este combate lo gane Sean Strickland. En parte para ver qué es lo que hace la UFC después con Poatan Pereira, ¿no? Tengo mucha curiosidad, simplemente, ya te digo, por esa cosita de a ver, ¿qué vas a hacer ahora, no? Pero bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu opinión? Déjamela en comentarios, porfa. Bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat. Mira, pelea coestelar, peso pluma, Alexander Volkanovski contra Max Holloway. Esta sin duda es la pelea más importante de la main card, ¿vale? Es la pelea más igualada, es la que más debates ha generado y estoy seguro que va a ser también la que más debates genere en un futuro muy cercano y evidentemente la de mayor repercusión para el legado de ambos peleadores, ¿no? Y digo yo, ¿no es contradictorio? O sea, después de que Volkanovski haya ganado en 2 ocasiones a Holloway, ¿no es contradictorio que aún sea él quien está a la sombra del hawaiano? A ver, es que de verdad, ¿eh? Qué cosas. Vamos por partes, ¿no? La lógica y el sentido común nos dice que claro, que para que se dé una trilogía, pues lo más normal es que ambos peleadores lleguen con 1-1, ¿no? O sea, con una victoria para cada uno. Pero esto no es lo que tenemos este fin de semana. Entonces, lo que yo me preguntaba es, ¿esto ha pasado antes? Si miras al pasado, pues te puedes encontrar con casos como el de Tito Ortiz y Kem Shamrock, ¿no? Ellos pelean igual 3 veces, las 3 veces gana Tito Ortiz. Y ojo, porque las 3 veces gana por KO. Entonces tú dices, ¿entonces por qué pelearon 3 veces? Bueno, pues resulta que había gente que creía, ¿sí?, que en la segunda pelea Herdin había parado el combate demasiado rápido. Bueno, dices, vale. Otro caso lo tenemos con Frankie Edgar y BJ Penn, ¿no? Las 3 veces ganó Frankie Edgar. ¿Y el motivo? Pues porque BJ Penn, después de esas 2 derrotas que ya había tenido con Frankie Edgar, pues insistió muchísimo en que quería pues, cerrar esa trilogía porque esa quería que fuera su última pelea, ¿no? Su pelea final. Que después, ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Que después no lo fue porque BJ Penn se pasó 5 años más acumulando derrotas. Vale. Entonces, digo yo, si Volkanovski ya ha ganado 2 veces a Holloway, o sea, ¿por qué vuelven a pelear? O sea, ¿que no ha quedado claro ya que Volkanovski es mejor? ¿Que es el campeón legítimo? Pues cuidado porque hay varios motivos, ¿vale? El primero es que ahora mismo en el peso pluma Max Holloway ha demostrado que no hay nadie capaz de estar a su nivel, ¿sí? Y claro, por encima de Holloway, el único que hay es el campeón, es decir, Volkanovski. Por lo tanto, eso hace que Holloway sea un aspirante legítimo, ¿sí? La segunda, el segundo motivo está en la necesidad de Holloway por demostrar que es mejor que Volkanovski. El tercer motivo es que, claro, la segunda pelea estuvo tan cerrada que si la victoria hubiera ido del lado del hawaiano, pues a ver, no hubiera pasado nada y ahora estaríamos hablando de una trilogía en la que ambos luchadores están 1-1. Pero claro, o sea, eso es historia ficción, eso es una ucronía. En este universo eso no ha pasado. Pero claro, o sea, más allá de eso, sí que existe la sensación de que Holloway es el único que puede derrotar al campeón, ¿vale? El cuarto es que esta es la pelea que todos
queremos ver dentro del peso pluma. Y por lo tanto, vende, ¿sí? Esto no hace falta que te lo digo ya. Esto lo sabes tú perfectamente. El quinto motivo radica en la magnitud histórica de ambos peleadores. Es decir, ¿cuántas veces a lo largo de la historia, si quieres, hemos tenido la oportunidad de ver dentro del octágono a dos de esos peleadores élite, trascendentales, que han marcado una época dentro de sus respectivas categorías? En este caso, hablamos del peso pluma. Muy, muy pocas, ¿sí? Por lo tanto, oye, creo que aquí tienes otro motivo más. Pero claro, luego está la otra parte, ¿no? Si dejamos de lado cualquiera de esos motivos, lo cierto es que también habrá gente que vea esta pelea como la menos importante de las tres. ¿Por qué? Pues oye, porque Volkanovski ya ha ganado 2, ¿sí? Entonces, ¿qué más tiene que demostrar? Ahí es donde está lo más injusto de la narrativa, ¿no? En el hecho de que por más sólido, por más completo, por más contundente que sea Volkanovski, aún sigue estando a la sombra de Holloway, ¿no? Y de verdad, no te confundas. No te estoy diciendo que el hawaiano mereciera ganar las 12 peleas que ya han disputado, ni te estoy diciendo que el australiano sea peor peleador. O sea, no te estoy diciendo nada de eso. A lo que me refiero es a que hay luchadores con un carisma, con una percepción, con un impacto superior al resto. Y eso, insisto, de verdad, por injusto que parezca, se mide por seguidores en redes sociales, ¿sí? Solo tienes que comparar ambas figuras. Yo no estoy a favor de todo esto que te voy a contar, pero lo entiendo, de verdad, y creo que tiene su peso. Fíjate, mientras Max Holloway se ha ganado la admiración de los aficionados, Alexander Volkanovski se ha tenido que conformar con el respeto, ¿sí? Su relevancia en las redes sociales, yo creo que, que habla por sí sola, ¿no? Blessed hoy tiene más de 3 millones de seguidores. Volkanovski ni siquiera llega a los 700.000. Claro, eso significa algo, y no es ni más ni menos que, por bueno que sea, o sea, su estilo no llama tanto la atención. Holloway es desenfadado, es alegre, es espectacular dentro del octágono, tiene una familia, por Dios, tiene una familia que todo el mundo adora. Su hijo, ¿vale?, tiene más de 40.000 seguidores en Instagram. Su mujer, que es surfista, tiene casi la misma cantidad de seguidores que el campeón del peso pluma de la UFC. Ahora, la percepción de Volkanovski es totalmente opuesta. O sea, él no es un artista como Blessed, ¿no? Él no es tan carismático como el hawaiano. Volkanovski es un obrero. Volkanovski es un trabajador. Y por más que mejore, por más veces que defienda ese cinturón, esa percepción no va a cambiar porque esa es su naturaleza. O sea, otro ejemplo más. ¿Recuerdas cuando... ¿cómo se llamaba? Cuando AJ McKee se convierte en campeón de Bellator? O sea, ¿recuerdas cuánto se habló de esa hipotética llegada a la UFC? Si te acuerdas, sabrás que por aquellos días etiquetó a un peleador, ¿sí?, como ese al que quería enfrentarse si llegaba a la UFC. Y no, de verdad, no fue al campeón a quien etiquetó, fue a Max Holloway. Entonces, también existe la percepción de que la categoría del peso pluma es la categoría de Holloway. Y claro, ¿cómo peleas contra algo así? O sea, no puedes, porque no puedes controlar ni la opinión ni los sentimientos de los aficionados. Eso no significa que el mejor peleador necesariamente tenga que ser el más popular. Vamos, o sea, creo que tienes el ejemplo perfecto en el peso ligero, ¿sí? Y ahí va otra pregunta más. ¿Tú crees que Conor McGregor amenaza el estatus de Charles Oliveira? No, claro que no. Es que no tiene sentido, porque por más repercusión que Conor McGregor sea capaz de generar, Charles du Bronx es aceptado como el mejor dentro de esa división, ¿sí? Sin embargo, ¿sabes quién sí que amenaza ese estatus? Por increíble que parezca, Khabib, ¿sí? Pero, claro, por un detalle que no está en juego este fin de semana, y es que Oliveira y Khabib nunca se enfrentaron. Holloway y Volkanovski sí. Y claro, y ahí todos fuimos testigos de que las dos peleas anteriores fueron muy, muy igualadas. Lo curioso de todo esto es que... esta es una de las cosas que más me chocan. Es que
es una percepción mía, ¿vale? Es que quien tiene más que ganar en esta pelea es precisamente quien ha ganado las dos anteriores. Porque, a ver, en el caso de que sea Holloway quien salga con el cinturón este fin de semana, aún así habrá perdido 2 de 3. Y quién sabe si eso nos lleve a una cuarta pelea que pueda empatar o a una quinta pelea que pueda pues decantar la balanza de uno o de otro. O sea, ¿te imaginas por un momento lo que significaría tener 5 peleas entre estos dos peleadores? Sería absurdo, de verdad, sería brutal. O sea, estaríamos hablando de que el peso pluma ha quedado totalmente secuestrado por ellos dos. ¿Sí? Cosa que, bueno, en términos de nivel, comparado con el resto, pues también parece bastante evidente. Pero es que, más allá de eso, y retomando, ¿no? Creo que es Alexander Volkanovski quien más se juega este sábado. Porque, claro, la diferencia entre ganar y perder ya no estará solo en quién es el campeón, ¿no? Estará en establecer la supremacía del peso pluma de una forma en la que Holloway no puede hacerlo. Porque Holloway no puede, o sea, en el caso de que pierda, evidentemente, ¿no? O sea, no va a poder plantear 4 peleas en las que él gane las 4 para decir, yo fui mejor que Alexander Volkanovski. O sea, es impensable. Y claro, dime una cosa, si Blessed no puede derrotar a Volkanovski, ¿quién puede hacerlo? Pues eso. Ahora, para terminar ya con esta pelea, el campeón, desde sus victorias contra Holloway, lo cierto es que ha mejorado muchísimo, ¿no? Su determinación es mayor, es más completo, ha demostrado tener la capacidad para sobreponerse a situaciones complicadas y apenas pues, se ven grietas en su estilo. Blessed, desde entonces, a ver, lo cierto es que también ha mejorado, pero ha mejorado en cuanto a la intensidad. Ahora es capaz de imponer un ritmo bastante más alto, o sea, que ya es decir, es capaz de generar más volumen de golpes, con más consistencia. Pero cuidado, porque aquí hay algo que no todos consideran, ¿sí? Y es que por más golpes que conecte, sigue dependiendo de mantener la pelea dentro de sus términos. Es decir, Holloway a lo largo de su carrera ha acumulado la brutalidad, sí, y apúntate el número si quieres, 2.848 golpes. O sea, pero también hay que considerar que en los últimos años se ha convertido en un peleador que absorbe muchísimo daño. Es más, si comienzas a contar de diciembre del 2018 hasta la fecha, sí, diciembre del 2018 es el combate contra Brian Ortega, si no me equivoco. Claro, o sea, en todos sus combates, desde ese momento, ha recibido más de 100 golpes. Creo que hay uno en el que se queda casi ahí, pero en todos ha recibido más de 100 golpes. Y estamos hablando de 7 peleas en poco más de 3 años. Creo que son 3 años y unos meses. Por no mencionar que dentro de ese lapso de tiempo están también las 2 peleas contra Volkanovski, en las que recibe más de lo que conecta. Claro, si te paras a hacer cálculos, sabes con lo que te encuentras, con que Holloway a lo largo de 10 años, ¿sí?, recibe 1.811 golpes. ¿Sí? 10 años, 1.811 golpes. Vale. De esos 1.811, 970 los ha recibido solo en estos 3. En estas 7 peleas que te digo. Es una burrada, de verdad. O sea, puede conectar muchísimo, pero también está permitiendo demasiado. Entonces, ¿puede su intensidad ser suficiente para decantar la pelea a su favor? Pues sí. Pues podría ser, ¿vale? Siempre y cuando, creo yo, que el campeón no tenga respuesta. Porque, como Volkanovski sea capaz de encontrar su ritmo, sea capaz de encontrar su distancia, sea capaz de encontrar su timing, ahí Holloway de verdad va a tener un problema. Y eso sin considerar que, claro, que Volkanovski es ese luchador que es capaz de guardarse un as bajo la manga, ¿no? Y ese as pues, puede ser perfectamente su lucha, algo que, por ejemplo, Holloway no tiene, o por lo menos no tiene en el mismo nivel. No sé cómo lo veas tú, pero yo veo más completo y con mayor confianza a Volkanovski. Pero claro, de la misma forma también tengo que considerar que esta pelea es un ahora o ya nunca más para Holloway. Porque si Blessed no logra ganar esta, su legado puede quedar como el de, sí, esa leyenda que nunca fue capaz de superar a Alexander el Grande. En fin, veremos.
Bien, vamos a ir terminando ya. Pelea estelar, peso medio, Israel Adesanya contra Jared Cannonier. Llegamos a la pelea que menos dudas ofrece. Porque, a ver, yo creo que todo esto se puede resumir con otra pregunta. Yo sé que hoy es el podcast de las preguntas. Pero, ¿puede ofrecer Jared Cannonier algo diferente a lo que ya han ofrecido antes peleadores como Kelvin Gastelum, como Robert Whittaker, como Joel Romero, como Paulo Costa, como Marvin Vettori? Claro. Hablar de Cannonier es hablar de uno de los peleadores con mayor pegada del peso medio. Pero, ¿eso es suficiente para dar la sorpresa? Es decir, si hablamos de potencia, Israel Adesanya ya sabe lo que es enfrentarse a peleadores de potencia, ya sabe lo que es enfrentarse a pegadores, ya sabe lo que es enfrentarse a luchadores de presión, a luchadores de volumen, a luchadores con una técnica espectacular. Y en ese sentido, soy incapaz de ver a Tequila Gorilla aportando algo diferente a su tremenda pegada. Pero claro, si tengo que imaginarme la forma en la que puede saltar la sorpresa, no sé, tal vez sea con un Cannonier mucho más inteligente. Ostras, espérate, a ver, ¿qué acabo de decir? Más inteligente que Israel Adesanya, yo creo que eso es muy, muy complicado. O sea, y estoy hablando de un Cannonier que sea capaz de controlar el ritmo del combate, ¿no? Alguien que sea capaz de castigarlo con las patadas, ¿no? Castigar la base del campeón, ejerciendo la presión justa y necesaria, o sea, con lo complicado que es esto, para ir puntuando sin que Adesanya pues, pueda aprovechar algún error defensivo. Pero sobre todo, o sea, conectando los golpes más contundentes a lo largo de 25 tensos minutos. Yo creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sobre todo porque Cannonier no es ese peleador. Es por eso que digo que es que sería una sorpresa tremenda que ganara Tequila Gorilla. Claro, luego también está la otra parte, ¿no? En la que Cannonier pues vaya directo a buscar el KO, ¿no? A sorprender, a incomodar a The Last Stylebender con presión, con volumen de golpes, con contundencia. Pero claro, es que de esa misma forma también puede ser contraproducente, porque si Adesanya se caracteriza por algo es por su defensa y por su contragolpe. O sea, hasta el grado que ya vimos cómo destrozó a Paulo Costa o cómo controló a Kelvin Gastelum, que hasta la fecha creo que sigue siendo su pelea más complicada, ¿no? Sea como fuere, Israel Adesanya puede ser hoy por hoy perfectamente el mejor striker de la UFC, o sea, el más inteligente, un auténtico maestro de la defensa, con un dominio de la distancia inaudito. Y algo de lo que no se habla, o por lo menos que no se habla en la misma medida, pues a ver, sí, Cannonier es el finalizador, ¿no? Es el que llega aquí como esa amenaza constante, es quien aporta la pegada, es quien aporta la contundencia, no por nada tiene 10 KOs en 15 victorias, pero, ojito, porque Adesanya no es por nada, pero tiene 15 KOs en 22 victorias. Ahora, ya sabes lo que se suele decir, ¿no? Todo lo que no sea una victoria del campeón puede ser considerado como una de las mayores sorpresas de los últimos años. Sí, a ese nivel. Porque claro, o sea, después de ver, y ya entramos aquí en comparaciones, ¿no? Ya sabes lo que durante esta semana, pues todos están diciendo. Si Robert Whittaker fue capaz de dominar a Jared Cannonier y luego Adesanya, hizo lo que quiso, tampoco hizo lo que quiso, ¿no? Pero ya sabes que controló de manera sólida a Robert Whittaker, pues normal es pensar que el campeón es tan grande que esta división se le ha quedado pequeña. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que ahí es donde radica el mayor peligro, porque, claro, ahora mismo para Adesanya la única forma de trascender es acumulando defensas, ¿sí? Es barriendo una y otra vez esta división sin poder moverse de categoría. Porque, claro, si su objetivo era ser campeón en 12 divisiones distintas y ser recordado por eso, ese intento contra Jan Blachowicz, que podía ser un rival más accesible, no lo consiguió. Acuérdate cómo lo controló Blachowicz. Claro, pensar ahora mismo que pueda en algún momento dado, aburrirse y decir, me salto de división, me voy otra vez al semipesado para enfrentarse con Prochazka, eso sería un suicidio. Claro,
eso lo obliga a quedarse en una categoría que puede convertirse en una especie de cárcel para él, ¿no? Y sí, de verdad, sé que hay muchos luchadores que durante toda su carrera permanecen en una única división, pero cuando hablamos de Last Stylebender, no podemos pasar por alto su naturaleza. Y su naturaleza es inconformista. Adesanya quiere más. Él quiere destacarse del resto. O sea, él quiere escribir su nombre con letras de oro en la historia de la UFC. Y aunque sé que en esta división, que en el peso medio, ¿verdad?, no hay nadie cercano a su nivel, o sea, es que un exceso de confianza puede hacer que todo cambie en una fracción de segundo. Porque ya lo hemos visto antes y estoy seguro de que lo volveremos a ver en el futuro. ¿Sí? La pregunta es si Adesanya será capaz de seguir dominando con puño de hierro y durante cuánto tiempo. ¿Sí? En fin, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con que el campeón tiene pues una pelea relativamente fácil, ¿no? Lo veremos y hablaremos de eso la semana que viene. Hasta entonces, déjame tus favoritos, déjame tus comentarios, porfa. Ya sabes que, que también tienes disponible el correo del podcast, que es el.podcast@gmail.com. Debo agradecerte, de verdad, o sea, todo el apoyo que me has dado durante este último mes. Es brutal, de verdad, es impresionante. Y nada, y aquí voy a seguir hablando de lo que más nos gusta. Por lo pronto, hasta aquí llegamos hoy. Ya sabes que este contenido lo tienes disponible tanto en iVoox, en Google Podcast, en Spotify y en YouTube, evidentemente. También lo voy a separar porque me he pasado, o sea, ya llevo más de 50 minutos aquí dándole la cháchara, pero bueno, lo dejaré también en YouTube, partido en datos que creo que pueden ser bastante interesantes y nada, y me despido, no sin antes recordarte que lo que haces después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchador eres. Esto ha sido MMA en acción. Nos vemos.